Bienvenidos a otro programa de diagnóstico social. Yo soy Hugo Godoy y el día de hoy tenemos la maravillosa oportunidad de conversar con el abogado defensor de Julian Assange, Fidel Narváez, quien se encuentra en este momento en Londres. Nosotros estamos en Quito, Ecuador, y él ha accedido a tener la oportunidad de poder conversar con nosotros, que estamos muy interesados por un compatriota, por un nacional y también por un hombre del mundo, un internacional, un humanista, una persona que ha luchado por difundir información y por desmentir el engaño al cual ha sido sometido todo el mundo, ¿no? Y en este caso también Ecuador. Fidel, bienvenido a Diagnóstico Social, a este programa. Es para mí un honor y un placer conocerlo. Gracias, Hugo, por la gentil invitación. Para mí un privilegio. Quizás una importante precisión. No soy abogado y en ese sentido tampoco soy parte de la defensa de Julián. Mi vinculación con el personaje y con el caso es porque yo fui diplomático del Ecuador durante 8 años, 6 de los cuales durante la estadía de Julián dentro de la embajada. Entonces, desde ahí es que yo estoy muy vinculado a este caso. O sea, usted conoció a Julián desde, o sea, de cerca, pudo dialogar con él, estuvo en el momento en que él decidió solicitar asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. Sí, yo conozco a Julián bastante bien, muy de cerca. De hecho, yo ya conocía a Julián antes de que él solicitara asilo. Y de alguna manera, dentro de mis posibilidades, le ayudé a pedir asilo y a conseguirlo por parte del país. Entonces, luego de eso, obviamente, él estuvo encerrado dentro de nuestra embajada y yo como diplomático llegué a tener una relación cercana con él. Claro que sí. Cuénteme, ¿cómo fueron esos minutos previos a la decisión de Julián, o Julián en inglés, para contactarle y solicitar el asilo político en la embajada? ¿Por qué él lo hizo? ¿Cuál fue la circunstancia que lo llevó a eso en ese momento? ¿Estamos hablando del 2008? No, estamos hablando del 2012, que es cuando Perdón. Julián solicita ese asilo y el Ecuador se lo concede, justamente en el verano del 2012, pero la relación con él y con Wikileaks data de un año antes, cuando el Ecuador solicitó a Wikileaks la liberación de todos los cables diplomáticos referentes al Ecuador. En ese entonces, Wikileaks ya había estado en colaboración con diferentes medios alrededor del mundo en una publicación paulatina de cables diplomáticos. Para el caso ecuatoriano, su convenio era con El Comercio y El Universo. Y el gobierno tuvo el requerimiento hacia Wikileaks de que se libere de todo, de que no haya una selectividad prejuiciada por parte de medios que eran actores políticos o son actores políticos en nuestro país. Y así fue como se inició la relación con él. Pero ¿por qué él solicita asilo? Bueno, porque como resultado de las publicaciones hechas por Wikileaks y por Julian Assange, sobre todo las que tienen que ver con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura y, digamos, abusos a derechos humanos por parte de el ejército estadounidense y los Estados Unidos en general. Él ha sido víctima de una persecución feroz que busca, como podemos ver este momento, busca encerrarlo de por vida en una cárcel por el hecho de publicar. Y siendo el hegemón militar y político del mundo, no hay prácticamente sistema de justicia que se enfrente a eso y que lo proteja, que proteja sus derechos. El asilo político es es el último recurso al que alguien acude
cuando ya no tiene posibilidades de protección de derechos en el sistema de justicia. Ese es el caso de Julián y por eso solicitó asilo a nuestro país. En el 2012. En Sí. esa época usted trabajaba como parte del equipo diplomático del Ecuador que se encontraba en Londres, ¿no es cierto? Sí, en ese tiempo yo era el cónsul del Ecuador. El cónsul del Ecuador durante esa época, en ese gobierno específicamente. Uh-huh. Fidel, usted miedo usted acaba de mencionar de que Julián se metió con el status quo, el poder imperante, un grupo humano de personas que por mi trabajo sé que son corruptas, genocidas, mentirosas, que tienen muchos negocios de por medio, millones de dólares y muchos crímenes que obviamente manejan la justicia ellos para no tener que darle cuentas absolutamente a nadie. Entonces, y esto ocurre en Estados Unidos y lo hemos visto, hemos conversado y dialogado con víctimas en Chile, en Paraguay, en Argentina, en Colombia, en muchos países en donde absolutamente no ha habido castigo sobre estos crímenes. Ahora, Fidel, aprovechando el momento que converso con usted, ¿usted sintió temor? ¿Qué es lo que le llevó a usted a irse en contra de un poder absoluto al tramitar este asilo político a una persona que tenía ya sentencia de muerte? Bueno, yo no soy un diplomático de carrera. Me identifico como defensor de derechos humanos. Son mis antecedentes de militancia y laborales antes de haber sido servidor público. Entonces, como defensor de derechos humanos, ahí hay una sola opción, que es hacer lo que está en tus manos para proteger derechos, ¿no? Y aquí estamos hablando no solamente de proteger los derechos de una persona, sino de una persona que ha arriesgado sus derechos, su libertad y hasta su vida por nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso te obliga moralmente a extender la mano y a hacer lo que está en tu poder. En el caso mío fue básicamente gestionar ese asilo, ¿no? Y tú lo has mencionado, es decir, estás enfrentándote, digamos, no hay enemigo más poderoso que ese. Sí, claro. ¿No? Porque realmente lo que está detrás de eso es lo que se conoce como el complejo industrial militar, que está, digamos, en la mayor potencia militar del mundo, que es los Estados Unidos, ¿no? Y atrás de eso tú tienes toda, desde la industria bélica, que fabrica armas, que desarrolla tecnología bélica, ¿no es cierto?, hasta todas las industrias relacionadas con la guerra, ¿no? Que son las de la seguridad privada y las de reconstrucción. Porque Como una guerra... Halliburton, por ejemplo. Exactamente. Cuando yo le hago una injerencia, mi trabajo es en comunicación estratégica, eso es lo que soy un especialista en eso. Y en una o dos oportunidades tuve la condición de ser invitado para trabajar o colaborar con la Embajada de Estados Unidos en años más jóvenes. Hace más de 10 años le comento esto. Y cuando yo tuve que ir a las entrevistas 2 veces, por curiosidad más que nada, aunque le confieso, yo he estado en Estados Unidos, he trabajado en Virginia, pero siempre me sorprendió en mis años más jóvenes de menor militancia, digamos, porque todos somos militantes, de alguna u otra manera, que siempre querían averiguar a través de mí información sobre el Ecuador, sobre el gobierno en ese tiempo de Rafael Correa, y cuáles eran mis contactos, cuál era mi información sobre ciertos temas, incluyendo también lo de Assange. Y yo hacía mi contrainteligencia, la información que a mí me daban en la entrevista, lo que sea, lo que podían soltar aquellos especialistas en recursos humanos o lo que sea de la embajada, siempre me daban pistas de ciertas instituciones, como por ejemplo a Halliburton, perdón que haga esta inferencia.
Y la Halliburton es es una empresa relacionada con políticos de alto. Todas las empresas que usted acaba de mencionar están relacionadas o tienen de empleados a políticos, a Dick Cheney, que no sé si todavía vive, que fue vicepresidente 2 veces en Estados Unidos, a este hombre que también fue fuerte en el gobierno de Baby Bush, que llevó a Estados Unidos a la guerra con Irak, etcétera, etcétera. Algunos nombres, pero también nos olvidamos de mencionar instituciones que tienen que ver con la comunicación, que supuestamente dan noticias y que supuestamente no tienen nada que ver con el gobierno de Estados Unidos, pero es todo lo contrario. Hablamos de CNN, NSNBC, Fox en su momento, cuando los republicanos están, Fox es parte del Estado, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también estamos hablando de una lucha encarnizada que ha sufrido Julián, un ataque coordinado, no solamente de la industria armamentística, que usted la menciona bien, es la cabeza del pulpo, pero los brazos o tentáculos también, algunos, son los medios de comunicación y páginas de internet también, ¿no? Entre ellos Facebook, entre ellos Twitter, etcétera, etcétera. Para ir a los comerciales de este primer bloque, ¿cómo fue cómo usted le confirió la noticia a Julián de que había recibido el asilo diplomático? ¿Cuál fue la reacción de él? Nadie habla de este tema, pero yo como ser humano quisiera saber, porque también he sido perseguido, ¿cómo fue la reacción de él? ¿Cómo fue en esos minutos cuando usted le dijo quédate en la embajada? Bueno, hay que precisar que el ingreso a la embajada no significó inmediatamente la concesión de un asilo. El ingreso a una embajada y la presentación de una solicitud de asilo significa que el país estudia su caso y decide otorgar o no otorgar el asilo. Y esto se dio prácticamente 2 meses después del ingreso de Julián. Sí, verdad. Y se dio de una manera pública a través de una conferencia de prensa del canciller Patiño en ese entonces, que, como la tecnología nos lo permite hoy en día, estuvimos nosotros siguiéndola en vivo, ¿no? Y en directo, y fue a través del canciller que escuchamos juntos la noticia, y fue obviamente motivo de regocijo y de felicitación mutua de quienes estuvimos detrás de esa iniciativa, ¿no? Y para Julián, supongo que obviamente un enorme alivio, ¿no? Un enorme alivio, porque eso le significó estar protegido durante muchos años, mientras la pelea ha continuado, ¿no? Así es, genial. Vamos a un primer corte. Esto es Diagnóstico Social. Recuerde, el público, que ustedes nos pueden seguir a través de @sorprendentefilms en todas las cuentas que tiene esta productora, en Twitter, YouTube, Instagram, Facebook y también TikTok, me parece. Mi nombre es Hugo Godoy. Pueden también buscarme en Google a través de ese nombre y seguro les va a salir mi nombre y los programas que hacemos en esta productora de Diagnóstico Social. Queremos recordarle que Fidel Narváez también debe tener sus redes sociales. No sé si usted desea que la gente le siga en Twitter o en alguna red. Si es que desea, lo puede decir. Muchísimas gracias. Y no es que lo desee o no lo desee. Lo que pasa es que yo no tengo red social. No tengo cuenta de Twitter, no utilizo Facebook ni otra de las redes sociales. Mejor. Puede sonar un poco extraño. Por paz psicológica. Extraño, pero no tengo eso, lamentablemente. Bueno, en todo caso, yo me comprometo en que si nos escriben después en este programa, en los comentarios, correos electrónicos o lo que sea, yo le haré pasar alguna inquietud o mensaje o comentario del público a nivel internacional. Vamos al corte. Muchas gracias. Gracias.
Bienvenidos nuevamente a este es el segundo bloque de este programa especial que estamos realizando aquí en Diagnóstico Social. Estamos conversando con Fidel Narváez, quien es un especialista o un defensor de derechos humanos, una persona que se ha dedicado a las causas justas, ¿no? Me imagino un humanista. Fidel, por favor, cuénteme cómo es que usted se relacionó con esto de los derechos humanos y las causas de los débiles. ¿Cómo fue eso? Eh, Creo que viene tanto de mi paso por la escuela secundaria. Yo estudié en el Colegio Mejía, eh, y ahí se hace mucha militancia política, ¿Verdad? ¿no? Se Es hacía. es una oportunidad. No sé si hoy en día cómo esté eso, pero en mi tiempo se hacía mucha militancia política y esa fue para mí, digamos, la puerta, ¿no? La puerta hacia luego la defensa de los derechos humanos, amigos muy entrañables, que fueron una especie de mentores para mí en el tema de la militancia política y de la defensa de derechos humanos. No sé, el nombre de Alexis Ponce seguramente les suena mucho a la gente de mi generación en Ecuador. Él, después del colegio, fundó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH. Hoy ya no existe esa organización, pero en su momento fue una de las organizaciones bandera, digamos, de la defensa de derechos humanos en Ecuador. Regresar de mis estudios. Hola. Sí, parece que el Ya, internet se interrumpió, perdón, un sabotaje ahí pequeño. ya. Pero ya estamos adentro, sigamos, sigamos. Estamos hablando sobre esta Comisión de los Derechos Humanos, perdón. Sí, sí, te decía de que yo milité en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador. Ya la organización ya no existe, pero durante muchos años fue una de las organizaciones bandera de la defensa de derechos humanos en el país. Y antes de migrar al Reino Unido, donde ya vivo 15 años, esa era mi espacio laboral y de militancia. Perfecto. Bueno, entonces, ya en la embajada, cuando ustedes reciben la noticia de que Julián podía quedarse en la embajada porque estaba ahí reclutado porque lo iban a apresar, ¿no? Vino de Suecia hacia Londres. No sabemos muy bien por qué hizo esa jugada, ¿no? Sabiendo que todo ese territorio es parte de la OTAN, parte del control de Estados Unidos, días antes, semanas antes o después tuvimos el tema de Edward Snowden, en donde incluso el avión de Evo Morales en España tuvo que aterrizar y revisaron el avión, hicieron un daño, incumplieron todas las normas internacionales de protocolo de diplomático, etcétera, etcétera, al violar el espacio de un presidente, ¿no? Pero les valió, o sea, porque España es parte de este poder, ¿no? Del patio trasero de lo que es Estados Unidos. Ahora, Julián tiene esta opción, la Cancillería de Ecuador, a través de Ricardo Patiño, quien conocí en algún momento durante mis viajes, se queda en la embajada y la estabilidad de él se sentía, estaba supuestamente tranquilo, como era el caso de Snowden en Rusia, pero, ¿cómo fue ese periodo, no? Después a usted lo remueven de la embajada también, cuando viene la época de la traición de Lenín Moreno. ¿Cómo fue todo este proceso? Sí, claro. Claramente hay que distinguir dos periodos durante la estadía de Julián dentro de la embajada. Él estuvo casi 7 años ahí, ¿no? Que es un asilo bastante largo. Claro. Sobre todo considerando que se trata de un departamento muy pequeño y ¿De cuántos metros además hablamos la embajada en Londres? estamos hablando de unos 200 metros cuadrados, apenas, que no está diseñado para vivienda, Que hay pero que oficinas mayormente. además está ubicado justamente en un sector donde está rodeado de edificios que no le permiten la entrada de luz solar. Es un departamento muy oscuro, frío, bastante incómodo para trabajar, peor aún para encerrarse ahí durante tanto tiempo. No tiene un espacio abierto para salir a tomar el aire fresco o un jardín, nada Era de un eso está balcón ahí. donde salía de vez en cuando, ¿no? Hay un balcón ahí, pero ese es un balcón muy pequeño que además
implicaba riesgos para él. Claro. Tú te imaginarás exponerse así públicamente, pero Rodeado de policías así es. ingleses que podían Entonces, dispararle en cualquier momento. él en sus primeros años, si bien ha estado protegido, pero ha tenido que enfrentar este encierro. Para empezar, ciertamente tenía garantizado su derecho a trabajar, a publicar, a expresarse, y en cierta forma, como es él, en el término es adicto al trabajo, él se mantuvo siempre muy, muy activo, muy ocupado, y creo que eso le ayudó mucho a sobrellevar toda esa situación, ¿no? Después de eso, hay que señalar que además era una instancia ciertamente difícil por las condiciones, porque es muy pequeño y él recibía muchas visitas, estaba siempre asistido por su equipo legal o la gente cercana a Wikileaks, pero era una situación de respeto, ¿no? De respeto mutuo, tanto de nosotros como funcionarios y diplomáticos hacia él, hacia su trabajo, hacia su privacidad, y de él hacia los demás, ¿no? Esta infamia, perdóname la expresión, que se ha querido posicionar por parte del gobierno de Lenín Moreno, sobre todo, ¿no? De que dentro de esa embajada se vivían unas condiciones de desorden, de irrespeto, de problemas, de conflictos, no es cierta, ¿no? En absoluto. Durante todos los primeros años, los 5 años y medio, diría yo, bajo el gobierno de Rafael Correa, hubo mucho respeto mutuo. Siempre pueden haber roces, problemas, conflictos, como somos humanos, más aún en una situación así, pero siempre fueron excepcionales. Caso aparte es la compañía privada de seguridad que luego se develó, estaba trabajando en contra de Julián y en contra de todos nosotros. La empresa de seguridad que la embajada de Ecuador en Estados Unidos, en Londres, había contratado para la seguridad, supongo. La empresa de seguridad que el Ecuador había contratado, ¿no? O sea, tal vez ese es un detalle, pero para mí no ustedes, es menor. Sino desde Cancillería en Ecuador. Exactamente. La empresa española. La embajada no tenía injerencia dentro de ese contrato. Pero bueno, volviendo a la estadía, problemas excepcionales con la empresa privada, más no con el personal diplomático, más no con los ecuatorianos ni los funcionarios. Tomando en cuenta de que usted mismo trabajaba en la embajada y usted mismo era personal particular y que podía tomar decisiones, y usted mismo dice que con él nunca tuvo inconvenientes, ¿no? O sea, nunca hubo... No, para nada. Para nada. Yo no recuerdo ningún evento siquiera... de lo que mencionaron los medios, ¿no? Descortés o algo de él contra nadie de nosotros. Absoluto. ¿Qué opinión le tiene usted, aprovechando la oportunidad, qué opinión le tiene para usted Valencia, el ex canciller de Lenín Moreno? No me acuerdo el nombre de este innombrable, pero Sí, el apellido Valencia. Bueno, yo creo que claramente él se quedará para el resto de su vida y los libros de historia, como ya le han calificado muchos, inclusive diplomáticos, ¿no? Como el canciller de la vergüenza. El canciller de la vergüenza. ¿No ha pensado con estas asociaciones humanistas de hacer un proceso penal por difamaciones, mentiras, engaños? El señor ahora está trabajando para una institución del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, o de la ONU, me parece, que es lo mismo Estados Unidos, la ONU, pero se fue libre y campante, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que eso no se debe descartar, ¿no? Porque, y quizás para ir a ese punto, simplemente déjame complementar la pregunta anterior sobre la estadía de Julián, que
cambió radicalmente con el cambio de gobierno. Es decir, una vez que entra Lenín Moreno, a los pocos meses ya no es una persona protegida, Julián, y todo lo contrario, es una persona que está siendo acosada y que está siendo violentada en sus derechos por parte del gobierno. Hay un viraje ahí. El mismo viraje que nosotros vimos con esa traición a nivel nacional se produce obviamente en las relaciones internacionales y a nivel micro dentro de la embajada. ¿Qué le hicieron a Julián, por ejemplo? ¿Qué le prohibieron? Bueno, lo más grave, obviamente le entregaron a sus perseguidores y eso es inédito. Claro, eso fue lo final ya. Pero eso fue lo final. Pero mira, yo soy testigo de cómo le aislaron a Julián durante 8 meses. Y eso bajo, sobre todo bajo el canciller Valencia, ¿no? Claro. Y cuando digo que lo aislaron, quiero decir que le incomunicaron, le cortaron la conexión a internet, le prohibieron y le cortaron la conexión telefónica con inhibidores de señal que no te permiten usar un celular dentro de la embajada, y le prohibieron las visitas. Como una prisión de máxima seguridad. Solo con la excepción de su equipo legal y un par de excepciones de su equipo cercano, digamos. Pero eso significa convertir la embajada en una prisión. Claro, es decir que 8 meses antes de que él sea entregado a la policía de Londres, o sea que la policía de Londres viola el espacio de la embajada de Ecuador, rompiendo también todas las normas internacionales que tienen que ver con espacio de embajadas y todo lo demás, y ya estaba en una prisión. O sea, la embajada de Ecuador para Julián Assange... La embajada de Ecuador se convirtió en una prisión, lo pusieron prácticamente en aislamiento, como te digo, 8 meses, desde finales de marzo 2018 hasta octubre, me parece, que cuando se dan cuenta que no tiene sentido continuar con ese régimen, porque es demasiado obvio, porque hay demasiada gente que lo quiere visitar, porque ya organizaciones de derechos humanos incluso se dan cuenta de que él está siendo violentado de esa manera dentro de la embajada, cambian el régimen e introducen algo que también se desinformó mucho en el país, que era un protocolo de convivencia dentro de la embajada, que le impusieron a él. Normas tiradas de los cabellos, violatorias de derechos, que condicionaban el derecho al asilo. Tú no puedes condicionar un derecho al asilo político a una norma interna de convivencia, además tirada de los cabellos, ¿no? Que si tu visita no declaró un equipo electrónico, un teléfono cuando te vino a visitar, el asilo será retirado. Que no estoy exagerando un poco, pero quizás que si dejaste los platos sucios encima de la cocina, te van a sancionar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hicieron todo lo posible para obligar a Julián a rendirse y salir por su propia cuenta. Lo aislaron durante 8 meses, no lo consiguieron, le impusieron ese protocolo draconiano durante meses, tampoco lo consiguieron, ¿no? Y finalmente terminó como terminó, ¿no? Con la vergüenza de el secuestro, porque Julián fue prácticamente secuestrado con la ayuda de los ecuatorianos, donde está ahora, ¿no? En una cárcel de máxima seguridad. Ok, y solo faltó, para ir al comercial, solo faltó nomás que le quiten el agua y el alimento, ¿no? Bueno, claro, básicamente. Solo faltaba que lo maten de hambre o de sed. Vamos al segundo corte comercial, vamos a ver cómo está la situación en el tercer bloque, cómo está su situación legal, qué posibilidades hay, qué podemos hacer los ecuatorianos por nuestro compatriota, cómo lo ve usted. Volvemos después de este comentario.
Bienvenidos al tercer y último bloque de Diagnóstico Social. Estamos conversando sobre un héroe nacional y un héroe internacional de la historia moderna, quien es Julian Assange, de quien nos vamos a recordar durante todo el siglo y probablemente el resto de la historia. Para ello tengo la oportunidad, el grato momento de conversar con Fidel Narváez, quien es un defensor de derechos humanos y quien tuvo la excelente oportunidad de conocerlo a Julian durante su tiempo en Londres. Bueno, Fidel vive en Londres y tuvo la oportunidad desde antes, como menciona, de conocer a Julian, de trabajar de cierta manera, de conocer un poco el trabajo y el activismo que hacía Julian cuando todavía era un hombre libre. Una pregunta que se me quedó del primer bloque, Fidel, es ¿qué decían de interesante estos cables que usted coordinó con Julian para que se pudieran liberar respecto a Ecuador y qué es lo que estuvo haciendo Estados Unidos con respecto a Ecuador en el caso de espionaje, etcétera? ¿Qué fue comprometedor ahí? Bueno, mira, hay muchas cosas. Se publicaron ¿Qué pudiéramos también, decir? Tal vez algunas dos o también tres. en los medios, y luego el Telégrafo hizo un interesante trabajo también publicando algunas cosas. Pero de las que más me impactaron a mí fue básicamente ver cómo, por ejemplo, la máxima autoridad diplomática del país, en este caso el canciller, eh, bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez, este señor Zuquilanda, por ejemplo, Suquilanda, sí. sí, era prácticamente un sirviente más de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Como Es decir, todos los gobiernos de Ecuador, todos, excepto el de Rafael Correa, o sea, eh, claro, pero digamos y lo más aquí grave es que la policía y el ejército son agentes de la embajada, perdón que le interrumpa. claro, pero aquí tú claramente puedes ver cómo la propia embajada eh, no le respeta en absoluto a un señor que les está pidiendo permiso para todo. Si el presidente ecuatoriano va a viajar a Venezuela, él tiene que pedirles permiso y disculparse, que tiene que hablar con Hugo Chávez, que si que cuando ya fue incluso destituido Gutiérrez, este señor llamaba prácticamente llorando a la embajada, el canciller, para que le ayude la embajada contra esta persecución que él pensaba que iba a ir también judicialmente contra él. Es decir, una sumisión realmente vergonzosa, ¿no? Vergonzosa. Y algo similar, lo dicen ahí los cables, pasaba con el Ministerio de Defensa. En ese entonces, también, para poner el ejemplo, quien fuera ministro de Defensa nuevamente con el gobierno de Moreno, Jarrín, antes el señor Jarrín, concretamente, ¿no? El señor Jarrín, igual cosa, ¿no? todos los Pedía, mandos, toda la alta cúpula del ejército, claro, la policía de Ecuador, para poder llegar y ascender, tienen que rendirle pleitesía y besar la bandera de Estados Unidos. Y esto así es, ¿no? América, entonces el señor desde el Colegio Jarrín, de las Américas, Escuela de las el Américas. Y señor los Jarrín les policías en pedía, Colombia van a hacer el juramento a la bandera de Estados Unidos para sus les, oficiales, ¿no? Y que me lo desmienta cualquier oficial de la policía. el señor Jarrín le pedía dinerito a la embajada para poder publicar libros del ministerio, para que le paguen el cóctel, para que le paguen los pasajes de los invitados, Claro. ¿no? El señor Jarrín, la embajada le decía que No si le va a hablar bastan con... los sueldos de generales, que son de los más altos en jubilación del país, y aún así quieren más plata a través de la embajada. Sí, me acuerdo de eso. Ah, el señor Jarrín, si iba a reunirse con su par colombiano, la embajada le ponía condiciones, de esto puedes hablar, de esto no puedes hablar, no vas a hablar de las fumigaciones, ¿no? Glifosato, Eh, claro, en la y frontera entre Somalia. cosas, y cosas que uno francamente cree Glifosato de que Monsanto, ¿no? De la así es. de Estados Unidos, que gastan ese residuo químico industrial en Sudamérica. El flúor que le meten al agua en Sudamérica es residuo del complejo militar industrial que crea el plutonio para las bombas atómicas. Es un desastre de nuestra política. Por eso las persecuciones que se han dado, por eso las dictaduras que tuvimos en los 70. Gracias por esa información. Yo entiendo que es doloroso como ecuatorianos hablar de estos temas. Yo sé que molesta y nos hierve la sangre al recordar esto, pero ahora retomando el tema de Julian, entiendo, comprendo que toda esta información que se divulga obviamente le duele, le molesta al Departamento de Estado, al Pentágono, al Langley,
con la CIA también, les molesta y les fastidia que de repente un ser humano con otro grupo de seres humanos, locos, bobos o fuera de la caja, decidan soltar esta información. Y ojo, desde la Embajada de Estados Unidos, Julian con los Wikileaks y los correos electrónicos de Podesta afectan la campaña de una genocida, Hillary Clinton, que buscaba ya empezar la guerra contra Rusia, la guerra que ahora retoman los demócratas cuando empieza el nuevo gobierno de un demócrata que está senil. Me refiero a Joe Biden en este momento. En la agenda ya existía la guerra en Ucrania, ya para hace 7 años atrás, pero estos correos electrónicos retrasan un poco ese proceso, le molesta al Departamento de Estado, entra Donald Trump, pero Donald Trump, en vez de ser consecuente de que él gana las elecciones en parte gracias a Julian Assange desde la Embajada de Ecuador, no hace mayormente cosa y lo que hace es permitir que el gobierno de Estados Unidos siga persiguiendo y presionando para que Julian pierda su libertad y pierda sus derechos, y en vez de ser consecuente, entendemos, nos han dicho periodistas serios en Estados Unidos que aunque ganen demócratas o republicanos, el poder atrás sigue siendo el mismo, no cambia absolutamente nada, solo cambia el payaso de turno cada 4 años para hacer payasadas, como lo está haciendo Biden o como lo hizo Trump hace antes. Trump no tuvo ninguna decisión, ninguna injerencia, y más bien presionaron más al gobierno de Ecuador, al gobierno entregado de Lenín Moreno. Vino el vicepresidente de Estados Unidos de Trump en ese momento, que no recuerdo el apellido de él, Mike Pence, y dar solamente 2 cosas en la agenda: la entrega inmediata de Julian Assange y la entrega de las Islas Galápagos para que empiecen estos Poseidón, estos aviones que hacen control de submarinos, para que empiecen a repostar en Galápagos. Y las cosas se dan de esa manera, ¿no? No sabemos, porque también tiene sus leaks, también tiene su información secreta Estados Unidos, no sabemos qué videos, qué información secreta tendrán de Lenín Moreno y de Valencia y compañía, para que se hayan bajado los pantalones de esa manera tan brutal, ¿no? Dicen algunos que es por los INA Paper, pero yo creo que realmente es algo más profundo. Ahora, ¿cómo es la situación después de todo de esta debacle de los derechos humanos con Julian Assange? ¿Qué sabe usted en este momento en Londres? Bueno, el proceso de extradición es largo, es tortuoso, porque tiene que pasar por todos los filtros del sistema de justicia británico, ¿no? Y esos todavía no se han agotado. Okay. Julián ya lleva 3 años en una cárcel. No ha sido condenado a nada. Cuando lo apresaron tenía pendiente haberse saltado una fianza. Le condenaron la condena más larga que se puede dar por esa falta, que ni siquiera es un crimen, es una falta. Esa la cumplió en los primeros 6 meses quizás, y desde ese entonces hasta este momento él simplemente es un preso político, ¿no? En la cárcel de mayor seguridad dentro del el Reino Unido. Esperando agotar todos los recursos judiciales que todavía son posibles dentro del Reino Unido, que se han ido agotando paulatinamente. Le quedan todavía los últimos, que durará, entiendo yo, probablemente unos 10 meses más, hasta quizás acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos, que es algo que también podrá durar un buen tiempo. Hasta que no se agoten todos esos recursos, él seguirá, entiendo yo, en una cárcel sin haber sido condenado a nada, sin estar cumpliendo una sentencia, y luego se verá si los Estados Unidos vencen en esa apuesta, que es también sin precedente, ¿no? Porque es la primera vez en la historia que le están aplicando la ley de espionaje, que tiene ya un siglo de existencia, que estuvo diseñada para traidores de guerra, ¿no? Que le están aplicando a un periodista, solamente por el delito, entre comillas, de publicar información verdadera. Y yo creo que como Julián ya era famoso, él se ha salvado, la verdad, si no ya estaría en Guantánamo. Yo conozco de muchísimos casos de personas durante estos últimos 30 años
estaban caminando, comiendo un helado con sus hijos en alguna ciudad, sea en Asia, sea en África, o sea en Europa, o aquí mismo en Sudamérica, y de repente se bajaron de una van unos personajes, le encapucharon a la persona, la metieron en ese carro, y hasta la fecha no se sabe de ese ser humano. Estados Unidos ha desaparecido, por lo menos por estos temas de espionaje y por estos temas de seguridad nacional, por lo menos a 3.000 personas. Las ha desaparecido y ha callado a los familiares y a los gobiernos en los que ha ocurrido estos casos. O también los matan a través de la Mossad, esta agencia secreta de investigación de Israel, que lo que tiene es un complejo de sicarios que pueden matarnos en cualquier momento y reventarnos y no pasa nada. Lo han hecho un montón de veces. Julián más bien ha tenido una suerte extraordinaria gracias al trabajo de usted y también de algunas personas y de la familia, ¿no? O tal vez porque es australiano, tal vez Australia es parte del Commonwealth del Reino Unido y es un ciudadano australiano también todavía, y tal vez eso impide un poco, aunque Australia ya ha renunciado de este ser humano, de la ciudadanía de este personaje, porque no ha hecho absolutamente nada por el bienestar de Julián. Ecuador era el único que estaba haciendo algo. ¿Quiénes son aquellos personajes que tal vez de alguna manera también están colaborando y trabajando en Londres? ¿Cuál es la opinión pública de Julian Assange en Londres para que todavía Londres no decida mandarlo a Estados Unidos? O tal vez ya lo enviaron y todavía no sabemos. No, Julián está todavía en la cárcel de Belmarsh, que se llama. Hace apenas 2 semanas contrajo nupcias con su pareja, la madre de sus niños, su abogada. Sí, Estela. Estela Morris, sí. Y bueno, el tema es que todavía, como decía yo, existen un par de recursos dentro del sistema de justicia que no se han podido agotar. Y a mí me parece que es el caso, o sea, lo que le ha salvado a Julián, como tú apuntas, es justamente esa notoriedad que él ha conseguido durante la última década, lo impactante de todas sus denuncias. Recordemos que en su momento los periódicos más potentes de este planeta se hicieron eco de esas denuncias por allá en el 2010, y que bueno, desde hace 3 años que fue secuestrado, como yo digo, de nuestra embajada al día de hoy, creo yo que sí hay una evolución en cuanto a la percepción de la opinión pública sobre él. Recordemos que cuando lo votaron, la reputación de él estaba por el piso, ¿no? Inventaron lo del abuso sexual para romper su imagen. Sí. Se lo acusaba de violador, se lo acusaba de hacker, se lo acusaba de espía, se lo acusaba de todo, ¿no? De mal padre, ¿no? Pobre hombre, no ha visto a sus niños también muchos años. Y hoy en día, todas las organizaciones importantes, digámoslo así, nos gusten o no nos gusten, son organizaciones que tienen peso en la opinión pública de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión. Estoy hablando de Amnistía Internacional, estoy hablando de Human Rights Watch, estoy hablando de Reporteros Sin Fronteras, estoy hablando de las mayores organizaciones, los sindicatos de periodistas a nivel mundial. Todos al unísono se oponen a la extradición de Julián. Saben que ese es un gravísimo precedente para los demás periodistas, si eso se da, como tú mismo dices. Él, con todo ese apoyo que ha tenido, con un equipo de abogados fantástico, ¿no? Está donde está, y probablemente no pueda ganar esto. Imagínate lo que le pasa a cualquier otro, ¿no? Sí, claro. A cualquier otro periodista. A usted, usted o a mí nos desaparecen sin pena ni gloria. Exactamente. Entonces, esto todavía no ha terminado. Se ganaron unas batallas, se perdieron otras, pero la guerra está ahí. Y confiemos en que se va a ganar la guerra, ¿no? Es decir, no lo van a extraditar a Estados Unidos, porque eso es la muerte para él. Básicamente la muerte. Como ecuatoriano y como alguien que está cercano a él, ¿qué opinión tiene él respecto a la nacionalidad? Se la concedió al inicio del gobierno de Lenín Moreno. La canciller en ese momento, quien después fue perseguida, sabía que se venía lo que se venía y decidió otorgarle la nacionalidad para protegerlo políticamente hablando, ¿no? Como ciudadano ecuatoriano. Pero a esa canciller también la persiguieron, quedó en la historia.
y después se inventaron una triquiñuela media extraña para revocarle la nacionalidad ecuatoriana. ¿Qué dijo Julian Assange sobre ese tema? ¿Todavía hay esperanzas de tirar al piso eso? Porque eso también política y legalmente tiene una cierta oportunidad debido a que el gobierno de Lazo está bien débil, posiblemente cae, se vendrían elecciones, habría un cambio político, social en el Ecuador, pienso yo, lo veo de esa manera, y podría haber la posibilidad de que, como decimos aquí criollamente, se vuelque la tortilla, ¿no? Y usemos esa posibilidad. ¿Cómo lo ve usted para traerlo? Bueno, al día de hoy, Julián sigue siendo ecuatoriano. Es decir, está ahí un proceso de retiro de la nacionalidad. Me parece a mí que es un proceso que obedece simplemente a una revancha política, ¿no? Que no está basado en ningún tema legal. Y todavía en nuestro sistema de justicia todavía no se han agotado todas las instancias para que eso sea una realidad. Es decir, muy probablemente lo van a conseguir, ¿no? Lo van a conseguir y le retiren esa nacionalidad. Tú mismo lo has mencionado, él es australiano, su país no lo ha defendido. No sé si en algún momento, como todo esto es político, en Australia se puede esperar que se enfrenten a los Estados Unidos para defender a un australiano. Y si llegasen a cambiar las cosas, que es la pregunta que me has hecho tú, pues bueno, él tiene derecho a esa nacionalidad ecuatoriana, ¿no? Nunca Debería le dieron el restablecer. salvoconducto, ¿no? Nunca dieron el salvoconducto, eso es cierto. Y, y por lo menos el Ecuador estaría nuevamente, activamente, defendiendo a un ciudadano al cual le había concedido asilo político y luego le concedió la La nacionalidad. nacionalidad. Tiene Por todos lo los derechos, menos, Julián, de exigir que el Estado ecuatoriano lo defienda y lo proteja. Aquí en el Ecuador se enmarcó, se posicionó una situación de que Ecuador estaba en crisis financiera y no tenía los recursos financieros para darle mantenimiento o sustento a él en la embajada, y tampoco creo que, me imagino, no le han de estar dando ningún apoyo legal como Estado a Julián, como no le dan apoyo a la mayoría de los ecuatorianos aquí que están en la prisión injustamente. Pero ese es interesante porque me resuena mucho en la cabeza el caso de Leopoldo López, ¿no? Leopoldo López, que se asila en la Embajada de España en Venezuela. Leopoldo López, que sí es un criminal, sí tiene muertos sobre su cabeza durante las guarimbas en Venezuela. Hay pruebas que lo demuestran, pero la Embajada de España se limpia también en la ley de Venezuela y lo saca Leopoldo López con engaño en un vehículo y lo manda a España, y está ahora en España caminando libre, ¿no? Este señor Leopoldo. Y también conspiró de manera activa contra el gobierno de Venezuela, ¿no? Siguen burlándose de nosotros los sudamericanos, los europeos y los norteamericanos. Perdón que le meten estos temas geopolíticos, pero ¿qué cree usted? ¿Qué antecedentes da esta situación de Julián? Y si se lo llevan a Estados Unidos, ¿qué antecedentes nos quedan a nosotros los ecuatorianos respecto al trato de Europa y de Estados Unidos contra nosotros los ecuatorianos? bueno, mira, lo que sí podemos decir es que el caso de Julián no es algo que le compete solamente a Australia, al Reino Unido, a Estados Unidos, al Ecuador, ¿no? El caso de Julián es una causa mundial, ¿no? Es una causa mundial. Por eso es motivo de orgullo, debería ser motivo de orgullo de todos los ecuatorianos la protección que le dimos a él y luego la nacionalidad. Y debe ser motivo de total vergüenza lo que finalmente hizo el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Que es un crimen, entregar a un protegido a los ejecutores, a los perseguidores de él. Entonces, eso nos deja obviamente muy mal parados, ¿no? Porque
se ha respetado una institución de derechos humanos a nivel internacional, como es el asilo político. Lo respetó el propio Ecuador, lo ha respetado el Reino Unido. A los Estados Unidos les vale un carajo eso. El derecho internacional. Y eso es grave para nosotros, que nuestra región latinoamericana es una de las que más ha enarbolado ese derecho a nivel internacional, ¿no? Perfecto. Entonces nos deja muy mal parados. Ahora hay una cosa que también duele para terminar el programa, quiero su opinión sobre el cipayazgo, esta palabra un poco criolla antigua que habla sobre los vendepatria, ¿no? Ecoavisa, Teleamazonas, incluso usted mencionó al comienzo al Universo y al Comercio que tenían una alianza o una oportunidad de recibir directamente los documentos que Julián tenía en su poder para revelar información sobre esto de los Wikileaks. Pero este mismo Universo y este mismo Comercio, ingratos, sumamente malos, después de haberse beneficiado de tener acceso directo, la exclusiva con Julián, en los días de Lenín Moreno hablaban de que, tengo que decir las palabras claramente, dijeron que Julián limpiaba las paredes, ensuciaba las paredes de la embajada con excremento del mismo, se drogaba, metía mujeres, el Comercio, el Universo, Ecoavisa, Teleamazonas, todos estos pseudo dioses que de la opinión pública de décadas, que cuando tienen que decir las cosas sobre la verdad no dicen nada, y que callan cuando hay las injusticias, como Alfonso Espinosa de los Monteros, como muchos otros de estos personajes que lastimosamente mucho pueblo, mucho ecuatoriano les creyó a estos personajes cuando hicieron la gran mentira, la gran farsa desde la Embajada de Estados Unidos, porque estas personas todos los días, todos los años van a una cena especial por el 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos y en el Consulado en Guayaquil, y también reciben premios de la USAID y otras organizaciones cada año. Todos estos pseudo reporteros, periodistas y medios reciben reconocimientos como la fiscal Salazar, que también recibió un premio, una premiación de su trabajo respecto por la Embajada de Estados Unidos. Entonces todos estos personajes mordieron la mano de Julian Assange en el Ecuador y son parte de los que anularon la posibilidad de que ecuatorianos salgan a protestar afuera de la Cancillería del Ecuador en la época del infame Valencia, para protestar y no permitir que Julián sea entregado. Se hizo un framing, se hizo un trabajo, que yo conozco de eso, para que se le pudiera después entregar a Julián y aquí en Ecuador nadie protestara y más bien dijeran, sí, saquen a ese delincuente, saquen a ese perverso, a ese sucio, a ese cochino de la embajada, de la digna embajada de nuestro país, etcétera, etcétera. O simplemente sáquenlo porque somos pobres, no tenemos dinero para mantener a un individuo como estos, no es nuestro problema la bronca entre este señor Assange y Estados Unidos porque no nos beneficia, no nos da beneficio ni descrédito. ¿Qué decir al final respecto al pueblo que le puede ver, al público, respecto a estos medios de comunicación que desde acá lo atacaron a él y atacaron a todos los que lo defendían? Vergüenza total, vergüenza total. O sea, no merecen llamarse ni periodistas ni medios de comunicación, ¿no? Y el dedo pequeño en periodismo a lo que ha hecho Wikileaks y lo que ha hecho Julian Assange. No solamente en el contenido de lo que él ha publicado, sino principalmente en la entereza en los principios, ¿no? Entonces, difamar, calumniar a una persona de esa manera, porque todo lo que tú me has mencionado es obviamente mentira, no existe ninguna evidencia, no existe ningún testigo, no existe nada que pueda probar semejantes calumnias, ¿no? Y me parece a mí que el trabajo de los periodistas debería ser basar sus afirmaciones, sobre todo si son tan graves, en alguna prueba, en alguna evidencia, cuestión que no existe, ¿no? Entonces, tú utilizaste una palabra, el cipayazgo, y luego dentro de esta conversación te preguntaste qué tendrán los Estados Unidos sobre Moreno, qué tendrán para que él se haya virado de esa manera y haya vendido así al país. Yo creo que quizás no tienen nada, verás.
¿no? Porque yo estoy seguro que Moreno se hubiera virado de todas maneras y hubiera entregado a Julián de todas maneras, sin que nadie le extorsione, sin que nadie le dé nada a cambio, porque viene de una mentalidad cipaya, viene de una mentalidad neocolonial, ¿no? Que simplemente quiere estar de a buenas y agradar a quien consideran que es el que manda, ¿no? Entonces, eso a nivel de gobierno se transmite igual en nuestra prensa criolla, que da Sí. pena decirlo, es la que peor cobertura le ha dado al caso de Julián, ¿no? Y te lo digo yo que estudio el tema y que estoy analizando siempre este tema. Fidel, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta conversación. Yo siempre suelo decir antes de estos programas que es un diálogo más que una entrevista, ¿no? No quiero que se sienta como un interrogatorio, ¿no? Sino que realmente conversemos, seamos amigos, que sintamos que esta casa es la casa de estas causas, ¿no? Le agradezco mucho su tiempo, su lucha y también su trabajo por el beneficio de nosotros, los ecuatorianos, los sudamericanos, en este caso también de Julián. Yo también tengo la esperanza de que Julián esté libre y que esté algún momento pisando estas tierras como un ecuatoriano libre, un ecuatoriano que merece el reconocimiento de lo que es un héroe, porque en este mundo pocos pueden llamarse héroes. Y perdón que me ponga emocional, pero la verdad me indigna y me molesta enormemente lo que le han hecho a Julián. Nosotros lucharemos desde donde podamos, desde la trinchera que nos permita, reciban nuestro apoyo. También a través de esta entrevista a la esposa de Julián, hemos investigado sobre ella. No la conocemos, pero hemos visto lo de las fotos de su matrimonio, etcétera. Me parece interesante. Deseamos tener la oportunidad también de dialogar con ella. Le agradezco mucho, espero que pueda descansar allá en Londres y a las órdenes. Bueno, gracias a ti, felicitaciones por el programa y siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias, que tenga buena tarde.